En la clase pasada vimos el concepto de cómo definir el concepto de medida del EVEX cero y vimos un par de ejemplos que fue un conjunto finito y un conjunto numerable. Ahora surge la pregunta de si cualquier conjunto infinito eh, tiene medida cero y bueno, la respuesta es no, porque la recta real, cualquier intervalo en la recta real, por ejemplo, es un conjunto infinito que tiene la misma cardinalidad que todos los reales. ¿Se acuerdan que ustedes, o bueno, demostramos eso en cálculo uno, que es cardinalidad Aleph uno? Entonces, un conjunto infinito no numerable eh, que se usa para definir justamente el concepto de longitud o el concepto de ocupar espacio en la recta real. Y entonces surge la pregunta, ¿todos los conjuntos infinitos no tienen medida de Lebesgue cero? Y bueno, la respuesta es que no. Entonces, vamos a ver uno de ellos, que es el conjunto de Cantor. Entonces, por supuesto, hay más ejemplos. Otro muy bien conocido que vimos en cálculo, se acordarán los que llevaron el curso con nosotros, el triángulo de Sierpinski. Entonces, el triángulo de Sierpinski, por ejemplo, tiene medida de Lebesgue cero también y es como tener un conjunto de Cantor pero en dos dimensiones. Y bueno, es un fractal de hecho que tiene medida de Lebesgue cero también. Entonces, eh, voy a explicar, en vez de poner los que no han visto esto, bueno, lo hago por eso y para que recuerden también. Entonces, ya la siguiente clase vamos a escribir la definición para espacios de dimensión mayor a uno, o sea, para R2, R3, para Rn en general. Y vamos a demostrar el teorema de Lebesgue también. Entonces, el conjunto de Cantor. Conjunto de Cantor. Entonces, como lo que sabemos del conjunto de Cantor ya en cálculo uno es que es un conjunto no numerable y de hecho tiene la misma cardinalidad que los reales, es decir, conjunto de Cantor C tiene la misma cardinalidad que R, que es cardinalidad Aleph uno. Entonces, ¿cómo está definido ese conjunto? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a partir de un intervalo 0,1 en la recta. Voy a hacerlo un poquito más grande. Intervalo 0,1 en la recta real. Entonces vamos a decir que la primera iteración es no hacerle nada a ese conjunto. Eso le vamos a llamar d cero y entonces va a ser el conjunto vacío. Entonces, ¿por qué el vacío? Porque el conjunto de Cantor se va a construir haciendo iteraciones y en cada iteración vamos a quitar partes de este intervalo. Más o menos como se hacía en el triángulo de Sierpinski, que tenía el triángulo de un triángulo equilátero, lo dividía de esta manera en cuatro triángulos equiláteros, quitaba la parte de aquí y me quedaba con estas. Y luego repetía el mismo proceso sobre cada uno de los rectángulos y quitaba la parte de en medio otra vez y luego hacía lo mismo en los triángulos que quedaban, repitiendo el proceso al infinito. Entonces, algo similar vamos a hacer aquí. Entonces, en la primera iteración no le vamos a quitar nada. Entonces, a eso le vamos a llamar de cero y eso va a ser el vacío. Si no le quito nada, le estoy quitando el conjunto vacío ahí. Entonces, esto quiere decir que no quitamos nada. No quitamos nada. La siguiente iteración va a ser, eh, voy a ponerlo uno por uno. Vamos a dividir este intervalo en tres partes iguales, es decir, lo vamos a partir en un tercio, dos tercios, y este uno lo voy a reescribir como tres tercios.
3 tercios que es uno. Y entonces a este le voy a quitar este intervalo de aquí. Entonces le vamos a quitar el intervalo un tercio, coma 2 tercios. Entonces lo que le estoy quitando es a lo que le voy a llamar D. Entonces tenemos tres partes iguales, de forma que quitamos la parte de en medio. Entonces vamos a quitar D1 igual a un tercio, pero dejando los puntos, digamos, extremos. Entonces vamos a quitar el intervalo abierto un tercio, coma 2 tercios. Entonces este va a ser, entonces quitamos este intervalo en la segunda iteración. Entonces en la tercera vamos a hacer lo mismo en cada uno de los intervalos que me quedan. Entonces voy a volver a pintar el intervalo 0, 1. Entonces 0, 1. Entonces aquí teníamos el un tercio. Aquí teníamos el 2 tercios. Entonces voy haciéndolo así, paso por paso. Entonces aquí ya no tenemos este. Entonces estoy agarrando este. Y ahora lo que hago es, este lo divido en tres partes. Entonces voy a tener 1, 2 y le quito esto de aquí. Y aquí también 1, 2. Entonces si divido un tercio en tres partes, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener un noveno aquí. Y le voy a poner 1 entre 3 al cuadrado. Luego aquí voy a tener 2 novenos. Aquí voy a tener 3 novenos. Lo voy a escribir así, como 3 entre 3 al cuadrado. Tres novenos, 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos, que sería este. 6 novenos, 7 novenos, 8 novenos y 9 novenos, que es igual a 1. Entonces, si se fijan qué es lo que estoy haciendo, simplemente es aquí el un tercio lo estoy dividiendo entre 3. Entonces esto me queda 1 entre 9, pero ese 9 lo estoy poniendo como 1 entre 3 al cuadrado. Entonces cada uno de estos pedacitos en los que divido cada intervalo en tres partes, entonces lo que estoy haciendo es dividiendo todo el intervalo 0, 1 en 9 partes, digamos. Y entonces cuento un noveno, dos novenos, tres novenos, pero lo estoy poniendo así justamente para poner lo que es en general más adelante. Entonces quitamos la parte de en medio otra vez. Entonces eso va a ser lo que le voy a quitar, que va a ser D2 igual al intervalo 1 entre 3 al cuadrado, coma 2 entre 3 al cuadrado, unión 7 entre 3 al cuadrado, coma 8 entre 3 al cuadrado. Eso es lo que le estamos quitando ahora. Ese sería el D2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir con este proceso. Ahora aquí voy a dividir este entre 3. Entonces, 1 noveno sobre 3. Me va a quedar 1 entre 27, que es 1 entre 3 a la 3. ¿De acuerdo? Entonces, justamente por eso lo escribí así. Entonces, la siguiente iteración la voy a poner solamente por si, porque digamos esto no se ve regularmente. Entonces, le quitamos esta parte de en medio, luego le quitamos esta parte de en medio. Un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Entonces le quitamos esta parte de aquí. Es el que teníamos antes. Quitamos esta. Lo quitamos esta. Y ahora lo que vamos a hacer es cada una la dividimos en tres partes. Una, dos, tres, tres, tres. Y quitamos esa parte de en medio otra vez. Entonces estamos repitiendo el proceso de manera iterada. Aquí más o menos. Tenemos aquí. Entonces, déjenme hacerlo un poquito más grande para que estamos quitándole. ¿Dónde está la gomita? Aquí, 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 aquí. Y aquí tendría el 1. Entonces, ahora estoy partiendo 1 entre 3 al cubo. Entonces, este va a ser 1 entre 3 al cubo. Este sería 0. 2 entre 3 al cubo. Este sería 3 entre 3 al cubo. Luego vendría 4, 5, 6 entre 3 al cubo.
7 entre 3 al cubo. Este de aquí sería 8 entre 3 al cubo. Este sería 9 entre 3 al cubo. 9. Este. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. No, sería, perdón, 18 entre 3 al cubo. 19. O sería 20. 21. 22, 23, 24. 25. 26 y 27. Entonces 27 entre 3 al cubo pues es 1. Entonces, ¿qué le voy a quitar en esta iteración? Le voy a quitar de 3 que va a ser 1 entre 3 al cubo, 2 entre 3 al cubo, unión 7 entre 3 al cubo, 8 entre 3 al cubo, unión 19 entre 3 al cubo, 20 entre 3 al cubo, unión 25 entre 3 al cubo, 26 entre 3 al cubo. Y así me sigo. Entonces, en la siguiente iteración, otra vez divido en tres partes cada uno de estos, le quito la mitad, etcétera. Y el siguiente, el D4, sería todo lo que le voy a quitar. Y así seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a definir el conjunto de Cantor? Pues el conjunto de Cantor C va a ser el conjunto de todos los X que están entre el 0 y el 1, tales que X no pertenece a estos que le estoy quitando. Tal vez que X no pertenece a la unión desde K igual a 0 hasta infinito de esos de K. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, este conjunto es el complemento de la unión desde K igual a 0 hasta infinito. Perdón aquí porque puse K, de K sería. Entonces, esto sería el complemento de la unión desde K igual a 0 hasta infinito de los DKs. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero decir es cuáles van a ser los elementos del conjunto de Cantor. Aquí estos Ds los estoy usando para definir qué va a ser el conjunto de Cantor. Entonces, los puntos que no están en estas cosas que le estoy quitando, esos van a pertenecer al conjunto de Cantor. Entonces, si se fijan, si hago las iteraciones cada vez más pequeñas, entonces conforme me voy a infinito, lo que voy a obtener son como puntos, uno seguido de otro. ¿Ven? Entonces, ¿cómo define el conjunto de Cantor? Pues todos los puntos que están entre 0 y 1, tales que no son parte de estos que le estoy quitando. O sea, que están en la unión de los DKs. ¿Y qué significa eso? Si no está en la unión de los DKs, de estos, entonces va a estar en el complemento de ellos. Entonces, ese va a ser el conjunto de Cantor. Y si recordamos las leyes de De Morgan, pues esto es lo mismo que la intersección desde K igual a 0 hasta infinito de DK complemento. De los DKs complementos. Va a ser la intersección de todos los complementos de los Ds. ¿Cuál es el complemento de este? Pues estos dos de aquí. Pues digamos, conforme voy avanzando, ¿cuál sería el complemento de estos? Pues de los DKs, pues todos estos. Entonces, eso justamente va a ser todos los elementos que están en el conjunto de Cantor. Ahora, para verlo de una manera un poco más útil, a como lo vamos a usar. eh, Vamos a decir que C0, o sea, el primero en la iteración 0, pues tiene que ser todo el intervalo. Entonces tiene que ser el complemento del D0. Entonces, según construimos aquí si los cantors son, los puntos del conjunto de cantors son aquellos que no pertenecen a los Ds, como me dice la definición aquí,
Entonces tiene que estar en el complemento de ellos. Entonces aquí para el D0 sería D0 complemento, que sería el vacío complemento, y el complemento del vacío en el intervalo 0,1 pues es el intervalo 0,1. Luego el C1 va a ser el complemento de D1. Entonces el complemento de D1, D1 es un tercio, coma dos tercios. Entonces su complemento en el intervalo 0,1 pues va a ser 0,1 tercio unión 2 tercios, coma 1. ¿De acuerdo? Entonces estos de aquí van a ser justamente la intersección desde k igual a 0 hasta infinito de ck, donde ck son los de k complementos. Entonces, por eso estoy poniendo esto así aquí. Entonces esto lo que vamos a hacer es renombrar. Entonces este de aquí le vamos a llamar que sea el conjunto I. Vamos a llamarle 1, 1. Y este de aquí que sea el conjunto I 1, 2. Y este de aquí vamos a decir que sea el conjunto I 0. O sea, este índice va a ser el primero que aparece aquí. Y me va a decir en qué iteración estoy. Y el segundo índice que aparece aquí me va a decir qué conjunto es el que tengo. Entonces, en el caso de que tengo en la iteración 1, voy a tener dos conjuntos. Entonces, aquí estoy en la iteración 0. ¿Y cuántos conjuntos tengo? Uno. Entonces, esto lo voy a poder escribir como la unión desde, vamos a llamarle L igual a 1 hasta 1 de I0L. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a I01. Entonces, I01 pues es el 0,1 en este caso. Y acá sería la unión desde L igual a 1 hasta 2 de I1L. Entonces, y esto justamente es I11 más I12, que son estos que tengo aquí. Bien. Ahora voy a escribir el siguiente nada más, el C2, el C3 ya no, porque se hace muy, muy grande. Y nada más, esto es para tener la idea más o menos clara. Entonces, D2 complemento. Entonces ya no voy a escribir, bueno, voy a escribir D2, que sería 1 entre 3 al cuadrado, coma, 2 entre 3 al cuadrado, unión, y eso tiene que ser el complemento, unión 7 entre 3 al cuadrado, coma, 8 entre 3 al cuadrado, complemento. Entonces, ¿quién es el complemento de esto? Pues sería este el complemento de este, intersección del complemento de este. Entonces sería la unión de 0,1 entre 3 al cuadrado cerrado, unión 2 entre 3 al cuadrado, un tercio, unión 2 tercios, 7 entre 3 al cuadrado, unión 8 entre 3 al cuadrado, 1. Entonces fíjense, si no lo ven así con los conjuntos, ¿cuál es el complemento de este y el complemento de este? Pues es el intervalo 0, 1 entre 3 al cuadrado, 2 entre, eh, 2 entre 3 al cuadrado a 3 entre 3 al cuadrado, que sería un tercio justamente. Luego este no está porque ya lo quité de antes. Luego 6 entre 3 al cuadrado, que es justamente 2 tercios, a 7 entre 3 al cuadrado. Y luego 8 entre 3 al cuadrado, 1, que es 9 entre 3 al cuadrado, que es 1, que es lo que tengo aquí justamente. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser igual, según lo que ya mencionamos acá, va a ser la unión desde L igual a 1 hasta cuántos tengo, 4 de I2, iteración 2, L. Entonces voy a tener I2, 1 más
y 2 2 más y 2 3 más y 2 4. Entonces este sería el I2-1, este sería el I2-2, este sería el I2-3 y este sería el I2-4. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, este 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Entonces lo voy a poner así. 2 al cuadrado. Este 1, perdón, este 2 lo puedo escribir como 2 a la 1. Y este 1 lo puedo escribir como 2 a la 0. Muy bien. Entonces lo que podemos demostrar es que puede demostrar por inducción. Entonces lo que quiero nada más que vean la cosa esta. Que CL va a ser la unión desde L igual a 1 hasta 2. Entonces este número de aquí justamente coincide con la iteración, ¿ven? Este 2 va a coincidir con este. Si hacen el que sigue van a ver que les va a dar 2 a la 3 y aquí les va a quedar I a la 3L. Entonces este coincide con la iteración con la que estoy. Entonces tiene que ser la unión desde L igual a 1 hasta 2 a la K de I a la KL. Si es eso, a ver, ¿dónde está? C0. Entonces tendría... Sí, no, perdón, C a la K. Entonces sería esto, C a la K. Perdón, C a la K. Porque se fijan que aquí, por ejemplo, el 0 justamente es la iteración. El 1 es la iteración en la que estoy. El 2 es la iteración en la que estoy. Entonces este sería el CK. Entonces CK es la unión desde L igual a 1 hasta 2 a la K de I a la KL. Entonces este es el conjunto del Cantor. De Cantor, perdón. Entonces así define el conjunto de Cantor. Entonces gráficamente pues es en este, si estoy en la iteración número 3, pues los puntos que están en el conjunto de Cantor son todos los que rayé aquí. Todos estos. Cuando estoy en la iteración 4, pues va a ser otro. Entonces justamente va a ser este, cuando el número de iteraciones sea infinito. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener solamente puntos. Y ese conjunto de puntos va a tener cardinalidad igual a la de los reales. Aquí se me trabó esto. Así está bien. Entonces, ese es el conjunto de Cantor. Entonces, la cardinalidad del conjunto de Cantor es igual a la cardinalidad de los reales, como ya había mencionado antes. Entonces, ahora lo que vamos a demostrar es que el conjunto de Cantor tiene medida cero. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es, voy a poner una tabla. Y sirve de que a lo mejor así se entiende un poco mejor lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ponerla así grande. Uno. Entonces, ¿qué necesito? Número de dos. Luego vamos a poner las iteraciones. Vamos a poner las tres que teníamos. Uno, una, dos, tres. Luego dejamos esto. Poner la décima. La décima iteración. Hasta acá. Y entonces vamos a necesitar... hay que poner el número de iteración. La voy a poner aquí. Número de iteración.
Luego pintamos el número de subintervalos que hay. Entonces aquí vamos a ocupar este número de subintervalos que hay. Mm, Vamos a poner la longitud de cada uno y luego la suma de las longitudes, porque justo es lo que vamos a necesitar para ver que tiene medida cero el conjunto de Cantor. Entonces vamos a poner número de iteración. Esta letra horrible. Iteraciones. Vamos a poner el número de subintervalos. Intervalos y que le habíamos puesto y KL. Vamos a poner la longitud de cada IKL y aquí vamos a poner la suma. La suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K. Entonces acuérdense que ese 2 a la K me dice cuántos subintervalos IK tengo, ¿no? Es lo que veíamos aquí. Entonces en la iteración 0, ¿cuántos intervalos tengo? Pues 1. 2 a la 0, 1. ¿Cuántos subintervalos tengo en la iteración 1? Pues tengo 2 a la 1, 2. ¿Cuántos tengo en la iteración 2? Pues tengo 2 a la 2, 4. ¿Cuántos voy a tener en la iteración número 3? Pues 2 a la 3, que será 8, etcétera. Entonces la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de la longitud, o sea la medida de I a la KL. Muy bien, entonces si estamos en la iteración, ¿quién me da el número de iteraciones? La K. Entonces si K es igual a 0, tengo 0 iteraciones. Entonces, ¿cuántos intervalos tengo? Como ya vimos, 0 iteraciones, tengo un intervalo, 2 a la 0. Entonces tengo 2 a la 0, un intervalo. ¿Y cuál es la longitud de ese intervalo? Ese sería L de 0, 1. ¿Cuál es la longitud de L de 0, 1? Pues es todo. Entonces es 1. Y ese 1 lo voy a poner así como 1 entre 3 a la 0. Ahora van a ver por qué. ¿Y cuál es la suma de todos los intervalos? Pues nada más tengo 1. Entonces es la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la 0, que es 1, de M de I0L, que sería M de I01, y eso sería 1. ¿Cuál es el área del intervalo 0, 1? Pues 1. Luego, la iteración número 1, ¿cuántos intervalos tengo? Pues tengo 2 a la 1, o sea, tengo 2. ¿Y cuál es la longitud? Pues la longitud de los intervalos va a ser la misma. Entonces la longitud de este es un tercio y la longitud de este es 1 menos 2 tercios, que es un tercio. Entonces tienen la misma longitud. Entonces L de 1, 1 es igual a L de 1, 2 y ambas son iguales a un tercio, que voy a poner como 1 entre 3 a la 1. Y la suma esta, la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la 1 de M de I 1L, pues va a ser igual a M de 1, 1 más M. Aquí lo voy a poner solamente porque me cabe, pero en los demás ya no. M de I 1, 2. Entonces, ¿cuánto tiene un tercio más un tercio? Que es igual a 2 tercios. ¿De acuerdo? Luego, si estoy en la iteración 2, ¿cuántos intervalos tengo? Vimos que son 2 a la 2, que son 4. Entonces, la longitud de I2, 1 es igual, etcétera. Todas son iguales. Ahí a la 2, 4 es igual a 0, a 1 noveno menos 0, a 1 noveno. Y todas tienen la misma longitud, 1 noveno. Entonces tengo 1 noveno. Entonces, ¿cuántos intervalos tengo? Tengo 4. Tengo que sumar M de I 2, 1 más M de I 2, 2, 2, 3, 2, 4. Todas son iguales, entonces me queda 4 novenos. Pero ese 4 novenos lo puedo poner como 2 al cubo, 2 sobre 3 al cuadrado.
Muy bien. Si pusiera una más aquí, digamos k igual a 3, vamos a poner una más, aunque no la tengo. Entonces, si tuviera una más, tendría k igual a 3, tendría 2 a la 3, tendría 8 subintervalos. Y las longitudes serían de 3 1 etcétera, todos iguales a a la I3, 8. Entonces, ¿cuánto sería esa longitud? Pues sería 1 entre 3 al cubo, ¿se acuerdan? Acá donde está, donde lo teníamos. Aquí. 1 entre 3 al cubo. De 0 a 1 entre 3 al cubo. Entonces, esta longitud mide 1 entre 3 al cubo, o sea, 1 entre 27. Entonces, este 9 lo puedo poner como 3 al cuadrado. Y la suma de todas las longitudes, 2 al cubo de m de I3L, pues va a ser 8 veces 3 sobre 3. Y esto sería 2 sobre 3 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y entonces en la número k, en la iteración número k voy a tener 2 a la k intervalos. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud? L de I K1 va a ser igual a L de I K2 a la k. Entonces, esa longitud va a ser 1 entre 3 a la k, según lo que estuvimos observando aquí. Cuando yo divido esto entre 3 otra vez, me va a quedar 1 entre 3 a la 4. Y voy a estar en iteración 4, etcétera. Entonces, cuando esté en la iteración k, va a ser esto. Y la suma de las longitudes, pues va a ser 2 a la k veces estos. O sea, 2 tercios a la k. Entonces, digamos, cuando estoy en ah, en las iteraciones, vamos a decir, que no quiero usar ese que ya teníamos. O sea, por ejemplo aquí. Entonces, digamos que estoy en la iteración esta, en la 2. Entonces, ¿qué parches tengo que agarrar para cubrir a los elementos del conjunto de Cantor? Ah, pues puedo utilizar los de la iteración anterior. O sea, puedo agarrar este de 0 a 1 tercio como un parche de estos y 2 tercios y 3 tercios como un parche de estos dos. Porque acuérdense que para ver si tiene medida cero, yo tengo que poner los elementos del conjunto en parches y ver que esos parches no ocupan espacio en la recta. ¿De acuerdo? Entonces, esos mismos van a ser los parches. Entonces, vamos a demostrar que la medida del Lebesgue de Cantor es cero. Entonces ya vimos que la suma de todos los parches desde L igual a 1 hasta 2 a la K de M de I KL es igual a 2 tercios a la K, ¿cierto? Eso lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Digamos, los elementos del Cantor, digamos el elemento L, AL, BL del Cantor. Y entonces yo voy a tomar los parches como los que tenía anteriormente, o sea, voy a poner esto como BL más 2 tercios, vamos a ponerle N sobre 2 a la N aquí. De este lado voy a tener AL menos 2 tercios a la N sobre 2 a la N.
Entonces, por supuesto, aquí estamos tomando que el BL es mayor que el AL siempre por los intervalos por cómo estamos construyendo el Cantor. Entonces vamos a tomar como subintervalos justamente esos, los FNL, que van a tener dos índices. FNL va a ser el AL menos 2 tercios a la N sobre 2 a la N y BL más 2 tercios a la N sobre 2 a la N. Entonces justamente este de aquí es por lo que yo ya sé de esto. Y lo divido entre 2 a la n porque justamente quiero que entre más grande sea la n, esto se haga cada vez más pequeño, es decir, que se vaya juntando. Entonces es como la epsilon que habíamos encontrado antes, ¿se acuerdan? Para un conjunto no numerable. Entonces encontrábamos que tenía que ser, la función que dependía de la k tenía que ser 2 a la n, 1 entre 2 a la n. Y eso justo lo que hace es que esta cosa se vaya juntando cada vez más, se vaya acercando, conforme la n se va haciendo grande a este, que es lo que finalmente vamos a querer hacer. Entonces, por construcción, por cómo estamos construyendo, tenemos que cada elemento, o sea, si A, L, B, L están en Cantor, entonces el A, L y el B, L también están en F, N, L. Y eso lo que significa es que el conjunto de Cantor justamente está contenido. Bueno, y esto, déjenme ponerlo así para toda N y L. Entonces, esto lo que significa es que el conjunto de Cantor está contenido en la unión de todos esos F, N, L. Es decir, estos parches cubren a todo C. Entonces, por supuesto, estoy en la iteración késima. Pero digamos aquí, si me paro en esta, por ejemplo, pues los parches cubren. O sea, voy a tener este más una cosa, este más otra cosa, así. Que justo van a cubrir, digamos, en el K más uno sería. En el K menos uno tendría esto y ¿dónde está? Esto y los parches que, digamos, sería este. Y los parches que uso, este sería el K más uno. Y los parches que uso son los que están en K, por eso aparece el 2 tercios de K que puse ahí. Y solamente lo que hago es dividirlo entre 2 a la N, justamente para que esto se vaya acercando más. Que de hecho de hecho ese N que puse es K realmente, por lo que estoy diciendo acá. Si estoy en esta K, entonces divido entre 2 a la K, justo para que esto se vaya acercando en la siguiente iteración, justamente a los elementos del conjunto, en los elementos del conjunto de Cantor que tengo. Entonces, ¿dónde está aquí? Entonces, realmente mis parches son K aquí, perdón, son K. Entonces, vamos a ponerle aquí K, tomando la iteración que tenemos. Entonces, K. KL, y aquí también. Estar. Y acá también. Aquí sería K también. Entonces, por ejemplo, si estoy en la iteración cero. Entonces, en la iteración cero, por ejemplo, si K vale cero, tendría F0L. Y eso sería AL menos uno
BL más uno. Entonces lo que tendría es, y obviamente en la iteración cero solamente tengo uno, L igual a uno. Tengo 2 a la cero intervalos. Entonces tendría solamente A1 menos uno, B1 más uno, pero justo A1 sería cero y B1 sería uno. Entonces A1 menos uno sería este de aquí. O sea, cero menos uno pues sería menos uno y uno más uno sería 2. Entonces esta cosa, para la iteración cero, este parche cubre a los elementos del conjunto de Cantor en la iteración cero. Si estuviera en la iteración uno pues tendría dos intervalos, ¿se acuerdan de eso? Entonces tendría F1L, que sería AL, menos K vale uno. Entonces sería 2 tercios a la uno entre 2, sería menos un tercio. Bueno, voy a escribirlo por si alguien no lo está viendo. Sería 2 tercios a la uno sobre 2, BL, más 2 tercios a la uno sobre 2. Entonces tengo dos de estos porque L es igual a uno y L es igual a 2. Porque tengo 2 a la uno intervalos, dos intervalos. Entonces tendría F11, que sería A1 menos un tercio, B1 más un tercio. Y tendría F12, sería A2 menos un tercio, B2 más un tercio. Pero en este contexto, cuando estoy en la interacción 2, el A1 valdría... en la iteración 2... No, en la iteración uno, perdón. A1 valdría cero y un tercio. Y A2 valdría 2 tercios, 3 tercios. Entonces aquí tendría menos un tercio. O sea, tendría tercio, 2 tercios, uno. Entonces tendría 0 menos un tercio sería menos un tercio. Y luego tendría B1 más un tercio, que sería un tercio más un tercio serían 2 tercios. ¿Ven? Y entonces eso encierra a este que está en Cantor. Y luego el siguiente, voy a ponerlo en verde. El siguiente me dice 2 tercios menos un tercio es un tercio. Entonces, un tercio. Y el otro sería uno más un tercio, sería 4 tercios. Y eso está encerrando a, bueno, lo siento por si no solo ven las notas y no el video, lo siento, pero en el video sí se ven los colores. Entonces sería, estaría encerrando a 2 tercios, uno. ¿Ven? Entonces ese, el rojo y el verde serían los parches para K igual a 2 para la segunda. Eso es lo que estamos haciendo, por eso lo pusimos así. ¿Y qué nos dijo cómo poner esto? Ah, pues lo que ya sabemos del conjunto de Cantor. Y dividirlo entre esta parte porque justamente quiero que se vaya haciendo más pequeño conforme la interacción va avanzando. Ok, entonces ahora, si ya probamos la primera parte, que el conjunto de Cantor está contenido en estos, ahora porque así lo construimos realmente. Entonces, ahora viene la segunda, que es ver que la suma de las longitudes es menor que epsilon. Entonces lo que tenemos es que la suma desde L igual a uno hasta 2K de las longitudes de F de KL, eso va a ser igual a la suma desde L igual a uno hasta 2 a la K por la longitud de F de KL, pero F de KL ya lo tengo aquí, donde está en general, F de KL. Entonces es esta longitud, sería BL
menos AL, o bueno, voy a ponerlo así, BL más 2 tercios, BL más 2 tercios a la K sobre 2 a la K, menos AL menos 2 tercios a la K sobre 2 a la K, valor absoluto. Esto sería igual a la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de valor absoluto BL menos AL más 2 tercios más 2 tercios K de 2K. Entonces me da dos veces este de aquí. Entonces me queda más 2 veces 2 tercios K entre 2 a la K. Este 2 lo voy a poner abajo. Entonces esto me va a quedar como la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de BL menos AL más 2 tercios a la K sobre 2 a la K menos 1. ¿Sí? Entonces, no, esta cosa justamente es, si ya tengo el intervalo KL, pues solo resto esto menos esto. Y eso es lo que estoy poniendo aquí. Sí, ya no lo voy a poner porque creo que se entiende bien. Entonces, esto de aquí vamos a usar, como estamos en un espacio métrico, un espacio normado, vamos a usar la desigualdad del triángulo. Entonces, esto es menor o igual que la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de este. Vamos a ordenar estos así. BL menos AL. Entonces, aquí estamos usando la desigualdad del triángulo. Más la suma desde K igual a 1 hasta 2 a la K de 2 tercios K sobre 2 a la K menos 1. Valor absoluto, pero esta es una cantidad positiva, por eso lo quito. Entonces, aquí, perdón, aquí sí me faltó valor absoluto de esto. Pero estos de aquí justamente es el intervalo IKL. Estos ALs, BLs que pusimos aquí. Entonces, AL, BL pertenece acá. Tal que IKL es igual a AL, BL. Entonces, IKL, este BL menos AL sería la longitud de... O sea, esto sería la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de la longitud del intervalo IKL, por cómo lo construimos, más esta parte, perdón, aquí puse K, es desde L, más esta parte, todo esto no depende de L, ¿ven? Entonces todo esto sale de la suma, 2 tercios de K, 2 a la K menos 1 por la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de 1. Entonces hay que sumar 2K veces 1, pues eso me va a dar 2K. Entonces esto va a ser igual a la suma desde L igual a 1 hasta 2 a la K de M y KL más 2 tercios de K entre 2 a la K menos 1 por 2 a la K. Ay, de hecho, bueno, ahí digamos, no era necesario poner esto así. Déjenme dejarlo 2K2 y por acá hay lo mismo. 2. Acá voy a tener el 2 también. Solo le quito el menos 1 que había puesto aquí. Entonces me va a quedar así, ¿ven? Entonces esto me queda así. Y entonces esto va a ser igual a la suma desde L igual a 1 hasta 2K de las longitudes del IKL. Entonces, ¿cuál es la suma de esas longitudes? Pues eso ya lo habíamos visto, ya lo tenemos aquí. Es 2 tercios a la K.
estos. Entonces, esto es 2 tercios a la k, bueno, aquí está. Entonces es 2 tercios a la k más 2 veces 2 tercios a la k. Entonces esto me queda 3 veces 2 tercios a la k. Entonces esto lo queremos hacer menor que epsilon, ¿cierto? Entonces vamos a proceder de manera similar a como lo hicimos en la parte del... cuando estábamos haciendo el conjunto de dimensión... el conjunto de dimensión... el conjunto numerable, perdón, conjunto infinito numerable, cuando demostramos que era de medida cero. Entonces, queremos, y aquí lo estoy diciendo cuando estamos haciendo esto, que igual si ven las notas a lo mejor no entienden mucho. Entonces, queremos que esto sea menor que epsilon. Entonces, por esa razón vamos a escribir esto como 3 y este vamos a usar la exponencial y el logaritmo de 2 tercios a la k. Entonces, la pregunta es ¿quién es k? ¿Quién es k para que eso sea menor a epsilon? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, usando propiedades de los exponentes, esto sería 3e a la k, logaritmo natural de 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, queremos que esto sea menor que epsilon. Por ello, vamos a tomar k, la iteración como... eh, lo que hay que hacer es, hay que eliminar esto de aquí. Entonces, esa k tiene que ser 1 entre el logaritmo natural de 2 tercios. Entonces, con eso se elimina este. Pero ahora, aquí me tiene que quedar algo que dependa de epsilon. Entonces justamente voy a tener otro logaritmo para que se cancele con la e de epsilon entre algo. Entre algo. No lo voy a poner aquí porque no sabemos qué es. Pero como aquí tenemos el 3 cuando se cancele el logaritmo con la exponencial, me va a quedar 3 veces epsilon. Entonces aquí debería tener epsilon sobre 4. Entonces, si agarramos de acá de esa manera, esto me va a quedar 3 por e. Pero ya tenemos en mente por qué. Porque estoy agarrando eso. Porque quiero que sea menor a un epsilon. Entonces tengo que cancelar esto y tengo que hacer que aparezca epsilon de alguna forma. Entonces, ¿por qué pongo el logaritmo? Porque se va a cancelar con la exponencial que tengo aquí. Y me va a quedar el epsilon, 3 veces epsilon. Entonces eso me dice, bueno, pues ponlo sobre 4 para que luego esa cantidad sea menor que el epsilon que quieres. Entonces va a ser logaritmo natural de epsilon sobre 4 sobre logaritmo natural de 2 tercios por logaritmo natural de 2 tercios. Esto se cancela y me queda 3e logaritmo natural de eso de epsilon sobre 4 y esto me queda 3 por epsilon sobre 4 y esto es menor que epsilon evidentemente. Entonces por lo tanto la suma desde L igual a 1 hasta 2k de estos intervalos fkl es menor que epsilon. Entonces según nuestra definición, por lo tanto, el conjunto de Cantor tiene medida C, tiene, perdón, estoy poniendo cardinalidad, tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, el conjunto de Cantor es un conjunto no numerable que tiene medida cero. Entonces, lo que nos dice es, la medida no depende de si tengo un número infinito de elementos, sino cómo están acomodados. Entonces, eh, con esto que está aquí, espero que se haya entendido la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, justamente estamos tomando, ya lo expliqué, pero fijo una iteración y me fijo en la iteración anterior. Y esa iteración anterior es de la cual voy a tomar los intervalos para que sean los parches, como expliqué aquí. Y como ya vimos acá en esta partecita, que les expliqué para k igual a 1 y k igual a 2, lo que estaba pasando.
Y entonces esto es el ALBL, donde acá me dice el número de intervalos que tengo. Entonces con eso demuestro que tiene medida de Lebesgue cero. Ahora, ya para cerrar solamente, entonces los reales tienen cardinalidad al F1, el conjunto de Cantor tiene cardinalidad al F1 también. Sin embargo, los reales no tienen medida cero, pero el conjunto de Cantor sí. Ahora, si pongo explícitamente el conjunto de Cantor, ¿cómo se va a ver? Si ya definimos el conjunto de Cantor como esto que está aquí. Entonces, si yo sigo haciendo iteraciones, se van a dar cuenta que todos los puntos que están en los extremos, justo de los intervalos que van quedando, conforme vaya haciendo iteraciones, esos puntos siguen estando. Entonces, por ejemplo, el cero y el uno siempre van a estar. Y ahora cuando aquí corto y quito la mitad, perdón, la parte de en medio, estos que son extremos van a seguir quedando en el que sigue, ¿ven? Y eso va a pasar con todos. Entonces siempre van quedando los puntos que están en los extremos del intervalo. Entonces, dicho esto, ¿qué es cómo se ve el conjunto de Cantor? Pues va a ser el conjunto que tiene al cero, al uno, al un tercio que ya encontramos, al 2 tercios, al un noveno, al 2 novenos, al 6 novenos, al 7 novenos. Ah, bueno, el 6 novenos ya estaba. El 7 novenos, el 8 novenos, etcétera. Entonces, todos estos son los elementos del conjunto de Cantor. ¿Y qué cardinalidad tiene? Infinita. Pero tiene medida de Lebesgue cero. Entonces, cualquier función después, bueno, con el teorema que demuestran en cálculo uno, cualquier función que esté definida sobre el conjunto de Cantor es integrable. ¿Por qué? Porque tendría un conjunto de discontinuidades que es no numerable, pero que tiene medida de Lebesgue cero. Entonces esa función sería integrable ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer la siguiente vez es... esto se los voy a preguntar en la tarea, entonces ya tendrían por ahí. O en el examen si deciden hacerlo en presencial. Entonces muchos ejercicios de la tarea ya están, los hemos estado haciendo aquí. Entonces lo que seguiría es poner la definición de conjuntos de medida cero para más dimensiones. Y eso lo haremos la siguiente clase.